Yo creo que los hijos son un karma. Y yo digo, Dios mío, o sea, yo tengo mucho por qué pagar, ¿no? O sea, como, ¿qué hijo me va a tocar? Y también desde antes es como, ¿qué papá voy a hacer? Porque es que es muy difícil lo que tú dices, como, difícil ser un buen papá. Bueno, bienvenidos a este podcast de conversaciones con mi hijo. Hoy nuestro capítulo número 6 y vamos a hablar hoy de qué tipo de padre eres. ¿Qué tipo de padre eres? Creo que ese es un tema muy, muy interesante porque a mí me ha tocado muchos tipos de papá en uno. Creo que he pasado por muchos tipos de papá contigo. Y también pues ha sido diferente papá con mi hermano Martín, con mis hermanas. Y pues también creo que ves en todos tus amigos que ya son papás, diferentes tipos de papás y un poquito hablar como qué tipo de papá es mejor, o si todos son buenos, o todos son malos, y todos los papás son malos. Pero continuar un poquito la conversación con, pues, con qué tipo de papá eres, que al final, pues en este podcast que hablamos tú y yo de todo y que la idea es que sean conversaciones con mi hijo, creo que así sean conversaciones con mi hijo, creo que es muy importante saber cómo, qué tipo de papá eres, porque al final el papá que eres conmigo es el, hoy en día es el que ha generado este espacio donde yo me sienta súper cómodo a hablar contigo de cualquier tema y donde podemos llegar a puntos chéveres en diferentes temas, debatir, a veces no estar de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero sí, ¿qué papá crees que eres hoy en día? No, pues yo creo, hijo, y estaba pensando que lo primero que me gustaría y que lo digo mucho es que si hay algo que uno con seguridad va a hacer mal es ser papá o mamá. O sea, yo creo que no existe una fórmula comprobada que funcione y que nos dé garantía de que lo vamos a hacer bien. Entonces yo creo que qué tipo de papá soy, pues como tú lo dices, he sido un papá que ha ido cambiando muchísimo con el tiempo y que, claro, si miro cómo era al comienzo contigo como papá, creo que ya te he pedido disculpas muchas Sí, veces muchas veces, es verdad. y me he hecho cargo de que no considero versus lo que yo sé hoy Ujú, el papá que quisiera ser, ¿no? Pero en ese momento eran las herramientas que tenía y pensaba que era. Entonces yo creo que soy un papá un poquito camaleónico de pronto, que se adapta, ujú, que de pronto podría ser como si faltara algo de criterio o de ser más radical, pero sí creo que sí un papá que ha podido fluctuar con el tiempo y adaptarse a lo que las situaciones me han ido presentando. Entonces yo creo que hoy me siento un papá más cercano, me siento un papá y era parte de la conversación que yo quería tener hoy contigo, en donde difiero un montón de la gente que contundentemente dice, los papás no somos amigos de los hijos. ujú. Yo amo ser tu amigo. O sea, yo amo ser tu amigo. Claramente tengo otros amigos que comparto cosas que contigo no voy a compartir, pero si hay algo que me ha honrado y me encanta es que hemos logrado tener una relación de amistad y no solo contigo, sino con tus hermanos también hoy en día. Me encanta poder hablar así con ustedes y creo que hoy podría decir que ante toda la crítica que pueda tener este podcast, es que soy un papá amigo, Ok. un papá amigo. No, y confirmo, confirmo. Creo que sí te considero y siempre lo he hablado, es como, siempre que me preguntan, no, ¿cómo es la relación con tu papá? Y yo digo, no, mi papá es un bacán. Es como un muy buen amigo, pero, ahí viene el pero, creo que en mi caso particular, si bien eres amigo, como dices, creo que está muy marcado, pues como qué tipo de amigo eres. O sea, no sé si me va a entender, pero eres un, un amigo al que igual hay cierto nivel de respeto y de autoridad y como, sí, de respeto, que yo creo que esos primeros años se marcaron mucho conmigo,
porque yo al comienzo te tenía miedo. Mi mamá usaba como, no, le voy a contar a tu Sí, papá. sí, Y sí. yo, no, pero a mi papá no, mi papá es muy bravo, ¿no? Eras esa figura como, no, no sé si autoritaria, pero sí fuerte, Mm, contundente, que generaba miedo, que era un papel como de, dijo, pucha, es que mi papá es muy bravo y tengo que hacerlo tal cual como él dice, ¿no? Como, y fue transformándose a medida del tiempo a una ujú, amistad efectivamente donde mucha confianza, donde yo creo que siempre te puedo llamar, contar cualquier cosa que me pase. También un tema de mucha confianza en el que en cualquier momento yo sé que alguien puede llamar a mi papá y no va a tener problema con sea cual sea la situación, pero siempre ha habido un nivel de respeto como muy marcado. mm, Es como con mis mejores amigos somos iguales. En esta claro, relación de claro. amistad no. Hay cierta diferencia como jerárquica y Sí, de sí, sí. poderes que igual creo que es muy positivo en mi vida, como que igual esa figura también fuerte y eso siento que ha generado muchas cosas positivas en mi vida. Que yo siento que de pronto hoy, tú me dirás, por ejemplo, comparación con mis hermanas, que Ujú, son pues la mayor diferencia que hay. Mi hermano Martín creo que está muy en el medio, pero con mis hermanas que acaban de cumplir 16 años y están en plena adolescencia, creo que sí había un muy marcado desde mi perspectiva que sí hay cierta diferencia en ese como en ese poder, no sé si me va a entender, en ese respeto, mm, donde hay veces, no sé, pero como que te volviste amigo, muy amigo de ellas muy rápido, de pronto, como para que no haya tanto nivel de respeto como de pronto yo tengo, o simplemente es por la generación y que la generación en general es irreverente y demás, pero ¿qué diferencia crees que genera eso? Porque yo siento que si bien tenemos una amistad, sí hay marcado mucho ese nivel de respeto y demás, que siento que de pronto con mis hermanas, por ejemplo, ese nivel no lo veo tan marcado. sí, sí. Claro, sí, tienes toda la razón. Lo primero que quiero, pues, como hacer claridad, cuando fui papá por primera vez, de pronto nos están oyendo papás que han sido papás por primera vez, o sea, solo tienen un hijo. Sí. Y pues eso marca una diferencia enorme porque todo lo experimental lo vive un hijo, y que fue tu caso. Tú Sí. fuiste en muchas cosas el experimento de qué pasaba si te daba una pela, por ejemplo, o qué pasaba si te perdonaba alguna cosa. Entonces era muy prueba-error Sí. mi relación contigo y siempre basado en el amor, pero muy sujeto a equivocarme, Ujú. ¿no? Entonces, con el paso de tener otros hijos, entonces cuando llega Martín, pues yo ya tengo algo de experiencia y lo crío de una manera diferente a ti. Y cuando llegan las niñas, pues imagínate, ya es una maestría. Sí. Que inclusive hoy no existe en los colegios hay algo que se llama escuela de papás, pero finalmente es algo que realmente no termino no de aprender jamás y no hay una estructura para saber si qué está bien o qué está mal. Entonces yo también creo que al comienzo las herramientas que tenía eran pocas y era lo como me habían creado a mí. Entonces, pues la amenaza era buenísima porque la amenaza hace que pasen cosas y así te amenazaba a ti. Yo recuerdo mucho que, cuidadito, y si usted hace eso, vas a ver de mí. Y entonces, y me sentía súper bien, como, uy, me respeta y hasta cuando tu mamá de pronto te decía, le voy a decir a tu papá, y yo, bien, ¿no? Que esa es la autoridad que quiero tener. Pero fíjate también bueno, también tú y yo tenemos una relación diferente porque yo era muy niño cuando tú naciste. Entonces, Mm. yo creo que de pronto tú lo viniste a sentir mucho más adelante, pero yo siempre me sentí muy cerca de ti, generacionalmente. Pues, claro, te llevo 20 años, pero de todas maneras crecimos juntos, ¿no? Sí. Eh, tú, tú me lidiaste tusas, por Sí. ejemplo, ¿sí? A los 10 años como, ¿por qué mi papá llorará tanto, no? Entonces, Sí. y era porque estábamos creciendo ahí. Entonces, y a la pregunta con Martín, por ejemplo, al comienzo también tuve mucho rol muy autoritario, muy jerárquico, muy de la regla, muy de la amenaza, del tratar de controlar, ¿no? Del que yo soy el que dice que está bien y yo soy el que tiene la experiencia, pero yo creo que mucho del proceso con Martín
me ayudó a que él fuera muy irreverente Ujú, y fuera muy en contra de la autoridad, así como tan de frente, ujú, que hizo que replanteara muchas cosas de mi relación de papá. sí, Entonces yo creo que ahí fue que empezó un quiebre importante porque entendía que la autoridad era formativa, pero llegó un nuevo modelo y es que de pronto la confianza también puede ser tremendamente formativa. Entonces yo creo que, y lo he dicho muchas veces en muchos espacios, de pronto tú y tu hermano a la última persona que pensaban contarle algo cuando hacían algo que se equivocaban o que no estaba bien, de pronto por el miedo era a mí. Yo ujú, últimamente que hemos compartido con algunos de tus amigos y espacios juntos, oírte de tus anécdotas, la del cocodrilo en la piscina, sí, o un montón de anécdotas sí, que yo digo, pucha, no me, porque me estoy enterando hasta ahora. Y me estoy enterando porque no teníamos ese nivel de confianza sí, o claro. me tenías miedo. Entonces, con las niñas que me preguntas ahorita, uno es que ellas son claramente mucho más disruptivas con la jerarquía, pero yo no lo solamente lo veo conmigo, sino lo veo, por ejemplo, con sus profesores y lo veo en muchas cosas. Y de pronto en mi caso, que estoy en ese punto en este momento, que decía, soy un papá amigo, pero soy un papá amigo que se está cuestionando ese rol también Ujú, porque sí siento que de pronto ya cuando necesito tomar una decisión en pro del desarrollo de las niñas especialmente o necesito poner un límite, se va a dificultar un poco más y se está dificultando, porque entonces se desdibuja la idea de, bueno, pero si mi papá es buena gente, ¿por qué, sí, porque me pone porque me va a reglas. poner reglas o porque me va a poner este límite? Sí, ¿No? Y hoy en día creo que eh, yo siento respeto de mis hijas, pero sí siento que de pronto ahí hay que saber diferenciar muy bien qué tipo de amigo quiero ser, que me encantó lo que dijiste, y es qué tipo de amigo quiero ser. No quiero ser el amigo, el mejor amigo, ni quiero ser el amigo que sale con ellas. De pronto sí salir con ellas, sí, porque me gusta, pero de pronto no, cuando digo salir con ellas, de sus espacios y sus amigas y sus cosas, sí, pero un pero sí concierto o algo compartir un así. concierto o algo así, me parece un parche delicioso y creo que de las cosas que más estoy disfrutando de este momento de ser papá es que, pues, no, comparto con ustedes muchas cosas chéverísimas, Sí, que de ¿no? hecho, pues en comparación, por ejemplo, pues nosotros, personalmente mío, como tengo un papá joven, y eso ha prestado muchos espacios muy chéveres. Mm, Que dices que, por ejemplo, inclusive en esas épocas donde de pronto no había la confianza que hoy hay, igual sí había muchos pinitos que fueron haciendo de la amistad. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo y que me parece una nota es que yo la mayor cantidad de conciertos a los que he ido han sido contigo y con mi mamá. mm, Pues cada uno, o sea, por aparte, he ido a muchos conciertos con mi mamá, he ido a muchos conciertos contigo. Creo que de hecho de los mejores conciertos han sido con mis papás. O sea, ujú, hemos ido a conciertos, una nota. Y son espacios que normalmente uno le dice a la gente y como, no, yo fui con mi papá a esto, y dicen como, ¿qué? sí, sí. O sea, como wow, es como sorpresa, ¿no? Algo que para mí, pues crecí con eso y fue como muy normal desde siempre. Y fue como, son espacios muy chéveres para compartir con mis papás, contigo. Y que yo digo como que no me imagino ese estilo de espacios hay veces con otra persona. Como creo que no hubiera disfrutado lo mismo Metallica si hubiera ido con un grupo de amigos. Además de que a mis amigos no les gusta tanto Metallica como a ti, pero, pero sí, no me imagino como no tener esos momentos. Creo que también esa amistad que hemos forjado tú y yo y que siento que también fueron como esa base para las amistades que tú tienes con Martín y con las niñas, y que seas un papá así como pensando en estar cercano a tus hijos, también nació mucho desde que fuiste un papá joven. Porque normalmente los papás que no tienen a los hijos tan jóvenes, sino más adultos, normalmente, porque pues hay casos que no, pero normalmente sí se ve que son mucho más autoritarios, son mucho más como el rol de papá, yo no tengo por qué ser amigo de mi hijo, Mm, yo soy la figura de poder arriba y él me hace caso porque es mi hijo. Normalmente se ven en esas personas que tienen los hijos con una edad mayor normalmente, ¿no? Pues siempre habrá casos excepcionales,
¿Crees que ser papá joven como que te ha identificado mucho para ser amigo de de tus hijos, como muy cercano, como sentirte más cercano? ¿O crees que simplemente es como tu personalidad? No, yo creo que es la suma de las dos cosas. Creo claramente ser un papá joven, yo tengo 47 años y tú tienes 27 y las niñas tienen 16, entonces yo todavía me siento muy juvenil en ciertas cosas y me gusta compartir con ustedes y no, y un festival, un concierto, un partido de fútbol, un viaje. Es más, a veces siento que con las niñas ellas de pronto no se le miden a más cosas físicas extremas que me encantarían. Sí. Pero también tiene que ver un poco con mi personalidad. Entonces, porque yo pensaba que conozco papás que fueron papás ya grandes, digamos a los 40, y son papás súper chéveres también, ¿no? Como con buena onda de acompañarlos. Em, lo que yo sí creo, de pronto, en la experiencia mía de hijo, es que mi papá me tuvo ya muy mayor Ujú. y ya había tenido tres hijos. Entonces ya había pasado la infancia de mis hermanos cuando yo nací. Y creo que ahí sí, por ejemplo, ese tipo de situaciones, la edad marca mucha diferencia entre esa cercanía de papás. Entonces yo creo que ser papá joven me ayudó para acercarme más a ustedes, pero evidentemente también me llevó a cometer unos errores terribles, terribles. O sea, realmente hoy en día, lo digo acá públicamente, es que me equivoqué, me extralimité muy mal, Sí. ¿no? Por ejemplo, con el trato físico, pensando que eso corregía, porque fue lo que me enseñaron a mí. O fue como yo aprendí, ¿no? Y creo que haber sido papá joven también me trajo como muchos pocos análisis de decir esto está bien, esto está mal, y creo que también jugó en contra en muchas cosas, ¿no? Sí, pero al final eso que tú ahorita dices como que fue malo, o pues que de pronto te hubiera gustado que fuera de otra manera, o sea, como ya lo que sabes hoy y eso. Igual desde mi perspectiva, yo siento que eso que pintamos como malo, siento que igual fue bueno para mí hoy en día. O sea, al final yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera sido ese papá, ¿no? De pronto si hubiera sido un papá supremamente laxo, yo pues no sé, no sé cómo estaría. No sé si me va a entender. Entonces también esos puntos malos como de ese otro extremo, no de ser amigo, sino de ser supremamente como fuerte y sí, como fuerte en el sentido también físico, de por ejemplo pegarme palmadas duro, y etcétera, y ser bravo y alzar la voz duro, duro, que al día de hoy te oigo hablar fuerte y es como, uy, se puso bravo. Pero siento que al final esas cosas negativas pues fueron positivas en mi perspectiva, porque al final me hicieron la persona que soy hoy, que creo que estoy muy bien educado, o pues eso me han dicho, como que yo me siento muy bien educado por ti y por mi mamá, obviamente, pero siento que eso no me hizo daño, o yo hoy no lo veo así. Espérate. No, claro, claro que, o sea, yo creo que, mira, pues yo también podría, y lo digo muchas veces, el mismo caso es mío. Yo también me siento que, pues, la mano dura de mi mamá y de mi papá en ciertas cosas me formaron. Un poquito la prueba de error que estoy tratando de hacer con tus hermanas, em, es como, pues, ¿será que la confianza también es tan poderosa como el miedo? ¿Y cómo vas? ¿Qué crees? ¿Que sí? Yo creo que sí, o sea, honestamente sí siento que así como es de poderoso la amenaza y el miedo para que pasen cosas, la confianza también es importante para construir una persona de bien. Y es digamos como no desistir rápidamente de ese ejercicio de confiar, ¿no? Yo creo que todavía no me siento seguro de decirle a la gente, no, venga, confíe y no sea tan amenazante, porque al final no sé si eso va a funcionar, Ujú. no lo tengo claro.
pero por ahora me está funcionando. No, Sí. siento que todavía hay muchas cosas por mejorar y construir, pero también una de las cosas que me hizo cambiar mucho, hijo, y de pronto eso nunca lo había hablado contigo ni con nadie, es que un día me di cuenta que estaba en mi imperfección, en todos mis dolores, con todas mis debilidades y deficiencias que tengo como persona, pues pretender guiarlos a ustedes creyendo que yo tenía la verdad o que yo era como la persona a seguir y yo me di cuenta que yo no estaba sano, por ejemplo, no Ujú, sano emocionalmente, yo tengo muchos dolores, muchas debilidades que me hicieron entender que lo peor que yo podía hacer era pensar que yo sabía cómo ustedes debían vivir la vida, cuando ni siquiera yo he podido organizarla bien. Entonces, el día que me dije, tú no eres nadie para decirle cómo vivir a otro la vida. Es más, tu rol es cómo puedes acompañar al otro a que encuentre su camino. Y ahí yo creo que cambió muchísimo mi relación con ustedes, ujú, porque en ese día entendí que yo estaba muy equivocado pensando que lo que yo creo que ustedes deberían hacer es lo correcto. Y ustedes deben vivir bajo mis valores y bajo mis principios. Y ese día yo entendí que ese camino iba a ser muy tortuoso porque yo estaba tremendamente equivocado. ujú. Y ese día creo que tú lo empezaste a sentir de pronto de alguna manera porque me lo has dicho varias veces y es como que yo no te he forzado, pues no jamás, antes sí, en algún momento empecé a no forzarte a decir, es que tienes que hacer esto, inclusive cuando las conversaciones Mm. que tenemos sobre tu trabajo, sobre tu relación, sobre tu vida, te digo, escúchame, pero no me hagas caso, Sí, ¿sí? No me hagas caso, ¿sí? Porque no, lo digo con toda la honestidad del mundo, sé que no soy el mejor ejemplo para ustedes. sí. Pero yo creo que en eso que dices es demasiado poderoso porque qué mejor ejemplo que todo lo que estás diciendo ahí, o sea, en el sentido de, mira el poder que tú nos das de decir como, venga, yo primero tengo un proceso interno muy grande. Yo tengo un proceso de autoconocimiento, yo me estoy forjando, yo siempre voy buscando mi mejor versión, todavía no soy, o sea, eso que acabas de decir de que es un proceso muy tuyo, pues al final sí es una guía muy grande para uno, que yo creo que si tú no fueras así, también yo no hubiera estado metido o empezándome a meter en ese mundo del autoconocimiento, de la terapia y demás. Entonces al final sí termina siendo mucha guía en eso. Y también en esa apertura que tienes, como si termina siendo mucha guía. Pero creo que repito esa palabra, guía. Es más, yo no, es un acompañamiento y un guía, pero no es como el que no es el que marca el camino como tal, como lo que dices, tú no nos dices que tienen que hacer exactamente eso, pero sí siempre nos guías y creo que eso nos abre también pues hablo por mí mismo, creo que eso me abre a mí mucho la confianza de poderte decir cualquier cosa, porque sé que no vas a juzgar o pues no juzgar desde el lado malo, sé que me vas a dar otro punto de vista, sé que me vas a dar como que me vas a abrir el panorama un poquito. Y siempre voy a querer hablar contigo por eso, porque desde lo que acabas de decir, que no me vas a imponer algo, me abre a mí mucho más la confianza de decir, yo le puedo contar cualquier cosa a mi papá porque sé que me va a dar su punto de vista, que su punto de vista es súper poderoso porque es una persona súper, pues, o sea, conoces mucho, has vivido mucho, o sea, eres demasiado inteligente en demasiadas cosas, tienes muchas cosas muy claras, o sea, yo siempre he dicho que tú vives como en un universo 7 y entonces como que siempre tu punto de vista va a ser muy importante y a partir de esa apertura que tú tienes de decir como yo no le voy a imponer algo, siento que al final sí es muy poderoso ese mensaje porque a uno le da la confianza de poderte decir cualquier cosa y saber que nos vas a ayudar a hacer una guía y no nos vas a imponer nada y nos vas a dejar hacer nuestro propio camino, que eso es muy poderoso. Entonces yo creo que eso
es muy raro porque lo que tú dices es como yo no puedo ser padre, ¿no? O sea, como Sí, es sí, sí. más o menos como yo no soy buen padre, o sea, no me hagan caso. Pero diciendo yo no soy muy buen padre, no me hagan caso, al final está siendo muy buen padre, confíen en mí para contarme lo que quieran, ¿no? Yo ahorita estabas diciendo también en otra parte con la relación con tu papá, que sí fue muy marcada como esa diferencia, como esa lejanía, no esa cercanía. ¿Crees que también por como, o sea, tú estás queriendo ser un papá completamente diferente al papá que tuviste? Sí, seguro, seguro es una reacción. Porque está, ahorita que estabas haciendo la pregunta, para los que nos están oyendo, yo tengo 47 años en este momento, o sea, pronto a cumplir 48, Ujú. y mi papá me tuvo a esta edad. A los Entonces es la 47. primera vez que tengo la edad en la que mi papá fue papá Ok. mío. Y entonces tengo una mayor comprensión de muchas cosas y he empezado a ver a mi papá con otros ojos. Porque si yo me pongo a pensar hoy en día que me llegara un bebé en este momento a mi vida, un Valentincito, juepucha, qué rollo tan duro. O sea, entonces creo Sí, que de pronto desde la infancia y eso sentí un papá un poco más lejano, pero hoy en día lo entiendo mucho y claramente yo em, he querido tener una relación mucho más cercana, eh, producto de que también sentía a mi papá lejano. Entonces, eso creo que es producto de una reacción, ¿no? Y también yo como oyendo un poco lo que me compartes y haciendo la claridad para la verdad, la claridad es que tratar de vivir la vida a través de ustedes es muy injusto. Y ujú, creo que nos pasa a muchos papás. Yo hoy en día que tengo muchos amigos que están empezando a ser papás o que tienen hijos de 10 12 años. Hay unos amigos que tienen bebés ahorita. ujú. Y de las cosas que más les digo es, no trasladen su vida a sus hijos. O sea, nosotros escogimos el colegio de ustedes pensando es en nosotros. Escogimos cómo se visten pensando es en nosotros. Yo, Sí, por ejemplo, fui papá para los demás muchas veces. Voy a ponerte un ejemplo tonto, pero real. O sea, yo cuando salíamos a comer a algún lado y tú te portabas mal o algo, me empezabas a jugar con algo, todo el mundo me miraba como, a ver, o sea, reaccione, papá. ¿no? Sea Sí, papá. Y yo, entonces te regañaba, inclusive sintiendo que no estabas haciendo nada malo. sí, ¿No? Por quedar bien. Entonces íbamos a un restaurante y cogías el tenedor y empezabas a hacer así. Entonces yo me emberracaba porque qué dirán los de la mesa al lado. Entonces muchas veces uno como papá se fija tanto en lo que opinan otros o también quiere que los hijos vivan lo que uno no vivió o como uno viviría y ese camino de ser, de soltar ese momento de decir, el camino de mis hijos no tiene por qué ser el mío que recorrí. Y creo que eso viene de que yo no he recorrido un buen camino. En ciertas cosas yo no he podido en muchos espacios decirles, no, es que yo soy un buen ejemplo en todo. No, no soy un buen ejemplo en todo y tú sabes que no es así y en muchas cosas no lo soy. Y también entendí que hay una frasecita que todo el mundo usa últimamente, bueno, todo el mundo no, mucha gente, yo la oigo frecuentemente y es que, no, es que mi hijo es mi maestro, él vino a ser mi maestro sí, y sí, en el fondo mucho de lo que nos vienen a mostrar nuestros hijos son nuestras propias debilidades, los temas que no hemos trabajado a nivel personal y nos comprometen a eso. Entonces, yo creo que en los primeros podcasts hablábamos de que era mejor antes o después. Pues una de las cosas es que concluimos que tú eres mejor que yo y eso yo me siento profundamente orgulloso y feliz de que eso sea así. Entonces, claramente sí puedo aprender de ti como papá y yo he aprendido un montón de tú cómo manejas ciertas cosas, cómo organiza ciertas cosas. Entonces, ha sido una vida también de doble vía, como que yo no solamente siento que yo los guío, sino ustedes también me van mostrando muchas cosas para aprender ujú, y para confrontarme, para verme, para poder crecer un montón. ok. Yo creo que
los hijos son un karma. Yo siempre creo que lo he dicho. Yo creo que con los hijos, los papás como que pagan los karmas de su vida. O sea, como yo, a mí me da miedo tener un hijo, porque yo digo, Dios mío, o sea, yo tengo mucho por qué pagar, ¿no? O sea, como me da miedo tener un hijo por eso, porque digo, pucha, es que yo, o sea, uno como hijo critica muchas veces a los papás, sobre todo en la adolescencia, creo que es el momento donde uno más los critica, después los empieza a entender y después ya como que eh, se critica a uno por haberlos criticado. Es como mucha hueva, Sebastián, no los critique. Pero, pero a mí me da mucho miedo tener un hijo por eso, porque yo siento como, uy, ¿qué hijo me va a tocar? Y también desde antes es como, ¿qué papá voy a hacer? Porque es que es muy difícil lo que tú dices, como, pues, es muy difícil ser un buen papá. Porque yo hoy en día veo sobre en redes sociales que todo el mundo critica todo y que todo está mal. Entonces uno ve videos como de cómo criar al hijo, como no, por ejemplo, desde chiquito, entonces lo meto a boxeo y lo meto a fútbol y le muestro que es como la disciplina y que no sea igual que toda la generación de cristal y todo, ¿no? Y después uno ve a otro que critica a ese y dice, no, pero usted, ¿por qué es tan bravo? Déjelo ser, si el, no sé, si el muchachito quiere ser un unicornio, déjelo ser un unicornio porque los unicornios están bien. Y el otro critica al otro diciéndole como, venga, es que usted, ¿cómo va a ser un papá? ¿Cómo, qué hijo está criando sin límites, sin ningún, como sin ningún valor tradicional, creyendo que puede hacer lo que quiera cuando quiera y que hace pataleta y no se le puede regalar, no se le puede alzar la voz al niño porque el niño genera un trauma y el niño no rayaste la pared, ay, muy bien, rayaste la pared, ¿no? Entonces como que hoy en día critican mucho y en las redes sociales son como exponencial en en la cantidad de cosas que te muestran hoy en día. Creo que siempre se ha criticado a los padres, pero hoy en día con las redes como que tú lo ves más fácil, tienes más acceso a esa crítica y a que te juzguen, porque entonces también tú subiste la foto con el niño vestido de rosado y uno te pueden decir, bueno, venga, es que usted, ¿por qué lo está diciendo como niña? Y el otro le escribe después a ese, no, pero está bien porque si quiere vestirse rosado, el rosado no es un color de niña y bla, 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 ¿no? Como que Sí. es más fácil de ver. Es muy difícil saber qué tipo de papá quiero ser. Y yo creo que en tu caso, a ti te tocó ser papá por sorpresa, te cogió la vida por sorpresa y pues te tocó ser papá de malas, ve a ver qué haces. Pero digamos que otros papás, amigos tuyos que como que han pensado en qué tipo de papá quiero ser, ¿tú crees que al final sí logran ser el papá que creían ser? O sea, ¿tú puedes planificar qué tipo de papá eres? ¿O es como esas cosas que, no sé, yo voy a reaccionar cuando me roben, que yo entrego todo, pero te roban y le pegas un puño? Como, ¿es así? Sí, sí, es total así. O sea, yo creo que por más que uno se planee y diga qué tipo de papá quiero ser, pues primero está sujeto a qué tipo de hijo tienes, ¿no? Sí, Porque de pronto tienes un hijo que tú quisieras que fuera, no sé, jugador de fútbol y es retronco, ¿no? sería Entonces, triste. ahí, ahí, ¿qué haces? Entonces, claro, los hijos son un karma duro. Yo creo que es una actividad, un rol de verdad desafiante ser papá o mamá, ¿no? Más mamá que papá, claramente, pues, lo digo con tranquilidad. No, aquí estamos hablando de conversaciones conmigo, pero pues la mamá, en el caso de mis cuatro hijos, ha sido el pilar del desarrollo y la formación de ustedes, son las mamás. Y es difícil, es muy difícil porque es ese juego en donde yo cómo te voy a juzgar por algo que yo hice peor, ¿no? Y cómo te regaño y te corrijo si yo fui peor o no fui capaz de hacer eso y tú sí lo estás haciendo capaz. Entonces siempre hay mucha, de pronto hasta ambigüedad y hasta falta de coherencia en algunos momentos porque todo lo que vienen a vivir ustedes, pues o nos los muestran porque nos lo tienen que recordar y decir, acuérdate que tú hiciste eso, ¿no? Ujú, O mira que tú no fuiste capaz de hacer eso. Entonces, finalmente es muy karmático eh, porque pues de alguna manera nos confronta. Esa es la situación. Los hijos nos confrontan. ujú. ¿Y qué tipo de papá voy a ser? Yo creo que es muy
muy de ir construyendo con el tiempo y con lo que tú vas creciendo como persona. Entonces yo sé que te da miedo ser papá porque eres muy controlador y eso es una cosa que finalmente, por más que intentes, se va a salir de control. Sí. Sí, sí, entonces ese es el miedo. Y entonces si tú quieres asegurar que eso va a estar bien, es muy difícil, física, biológicamente, emocionalmente. Entonces, es la muestra, por ejemplo, en mi caso, de que si yo lo hubiera pensado de pronto no hubiera tenido hijos, pero como jamás lo pensé, Te tengo llegaron cuatro. cuatro. Sí, sí. Cuatro y Pues un jamás me perro. lo pensé como algo organizado y entonces cuando tenga el global le pago el seguro y entonces ya es hora de tener un hijo. Conozco mucha gente así, la admiro un montón y la respeto y me parece maravilloso que un niño venga o una niña o, Un unicornio. o un unicornio así, un niñe como hoy en día, pues no sé, todo lo que está pasando y que un papá o una mamá pues tengan ya todo comprado y tengan todo organizado, pues maravilloso. En mi caso fue todo mm, viendo a ver cómo sobrevivo a una situación en donde pues tú mismo lo viviste, esto era Sí, prueba-error todo el tiempo, ¿no? sí. Pero sobreviviste. Sí, sí. Sobreviviste. No, y yo te lo he dicho muchas veces, y ahorita si alguien nos está oyendo, me encantaría que reflexionara sobre el rol y lo bonito que es tener hijos. Es muy difícil, pero realmente los que tenemos ese honor, ese privilegio de ser papás, eh, todo se multiplica, o sea, la felicidad tuya es multiplicada para mí, la felicidad de tus hermanas o de tu hermano, un logro de ustedes es algo que de verdad le da un sentido a la vida que es dificilísimo de explicar, dificilísimo. Entonces, pues, em, vale la pena tener hijos, vale la pena ser papá. eh, es difícil, va a costar, de pronto te va a salir muy mal, pero en el fondo vas a darte cuenta que hay momentos que son absolutamente valiosísimos en la vida de tu hijo y tuya. Y yo, de las cosas que más disfruto hoy en día en la vida es ser papá de ustedes. Pero sí, pucha, sí me han sacado canas y Canas. los he tenido que regañar y pucha. Pero Y bueno, yo, claro, malas noches. Y tú lo ves, tú mismo me has dicho como, pucha, es que es muy difícil. muy difícil. Y yo creo que por eso hoy en día muy poca gente quiere ser papá. Mm. Cada vez menos. Cada vez menos personas, inclusive de mi edad cercanas, quieren tener hijos y eso todo lo ven como no. ¿Yo para qué? Quiero viajar, quiero tener un Ferrari primero. Claro, claro. Pero Pero mira, un recuerdo que tengo contigo muy chévere. Y yo creo que tú tenías, no sé, tú tienes más memoria que yo en eso, pero no sé, 5 o 6 años, 7, no tendrías más de 7 años y nos fuimos al estadio por primera vez a ver fútbol y te llevé a sentarnos a comer un perro en Cani Company, en las escaleras de Cani Company. Eso, yo puedo ir al estadio 250 veces, ver campeón a Millonarios y que amo con todas mis fuerzas, pero ese momento es inigualable, ¿me entiendes? sí, Es como, wow, estoy viviendo algo con una personita que tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones que cuando tú las vives con tus hijos, toman una cosmovisión de vida diferente, es como te llevan a ese estado 7 o 8 sí. de la vida. Pero también puedo comprobarlo, no sé, un día que pudiste estar enfermo y me dio miedo que te pasara algo. Esa angustia también es difícil, esas noches que uno no duerme en algunos pasos. Entonces sí es como un ejercicio en donde hay mucho sufrimiento y mucha carga, pero también hay muchas alegrías, ¿no? ¿Y qué tipo de papá quieres ser más adelante? Sí, ¿Cómo sí. va tu evolución? Sí, sí. El que no saben dónde está. Yo les he dicho, ¿no? Que les pregunten a mis hijos y su papá, Sí. no, ni idea. Ni- No, se perdió el man. Debe estar por ahí en algún lado. No, yo creo que sí, vamos a estar muy cercanos. Y a mí me gustaría ser un papá que reúna en su casa acá, que yo siempre he pensado
que mi casa sea un lugar donde podamos compartir, hablar, generar buenas conversaciones. Me visualizo visitándolos, compartiendo con ustedes donde estén. em, y de pronto lo que le tengo mucho miedo es a que me convierta en un papá que no quiera dejarse ayudar. Ujú. Y eso, a eso le tengo mucho miedo, a ser un papá huraño, cascarrabias, que Un terco. terco y que no se deja ayudar y que no se deja acompañar o que no pide ayuda cuando la necesita. Y porque a eso le tengo mucho miedo, ¿no? A esa terquedad de no quiero incomodar a mis hijos, y me quedo solo o quisiera tener la posibilidad que me sintieran, como parte de sus familias, Sí. siempre. Y bueno, sí, claro, un papá viajero, un papá sí, más En la tercera adolescencia. en la tercera adolescencia. Pero igual yo creo que la relación que has construido también de amistad con nosotros y eso, y como esa relación cercana de confianza, yo creo que al final también ayuda a cuando seas papá viejito, pues que ya nosotros te tengamos que cuidar o algo, creo que también ayuda, porque al final siempre te vamos a sentir como cercano y siempre vamos a estar pendiente de ti, no va a haber, no sé, rencores o disputas o como, ay, qué pereza mi papá nunca estuvo presente, o mi papá siempre a todo bravo, qué pereza, no lo va a hablar a él, pues no sé, creo que eso al final también, en lo que hablamos como de si ser papá amigo es mejor o no, yo creo que sí tiene también muchos factores positivos en el sentido que al final sí creas mucha cercanía con tus hijos, o sea, hay mucha cercanía, hay mucho cariño y mucho afecto de que nos preocupamos por ti igual. Pues yo personalmente también, pues que me Mm. preocupo mucho por ti, es como que mi papá esté bien, ¿no? Creo que eso, cuando seas viejito, así seas terco, va a ser como, ay, déjenlo que es terco, pero así lo queremos. Todo cansón. Sí. Pero mira, y mira que también es chévere en algunas cosas que te hemos puesto a ti, o yo te he puesto a ti, que digo que eres el adulto responsable de la casa. eh, y me parecería Gracias. chévere un día como soltar también y que te puedas hacer cargo de cosas mías, ¿no? Y que yo pueda estar más fresco y que tú me ayudes a, no sé, decisiones económicas, cosas que te puedas hacer cargo y yo como descansar un poco más, ¿no? En algún momento quisiera poder tener más sensación de descanso. Y me ha pasado algo que yo en algún momento decía, bueno, no, mis hijos están grandes, ya es otra cosa. Y fíjate que últimamente hemos tenido pues muchos desafíos en ese rol todavía Sí. de papá, de acompañar, de guiar. Y creo que todavía me faltan varios años para seguir acompañando y guiando. Entonces yo sí quisiera decirle a la gente que, pues que de verdad sí vale la pena ser amigo de los hijos. O sea, yo realmente sí creo que vale la pena tener unos lazos de confianza buenos, en donde hayan conversaciones transparentes, en donde tú no como papá seas el último de enterarte de lo que le está pasando a tu hijo, a tu hija, a tu hije, porque finalmente, ahí es donde es el lugar seguro y es una amistad no significa todo el tiempo estar pensando igual que a mis amigos, no, yo creo que una amistad implica saber, escuchar, saber, dar tu punto de vista y también respetar que por más autoridad que tengas sobre un niño o una niña, pues tú no vas a poder definir qué quiere o cómo debe vivir la vida, porque esa almita vino con un propósito que es mucho más grande que tu rol como papá. O sea, Ujú. hay una sabiduría más grande que la tuya y tus vivencias. Deja que el camino de los hijos los recorran y tú acompáñalos. Y yo sí insisto mucho a mis amigos que quiero mucho y últimamente me he sentido como un mentor de ellos en el rol de ser papá porque pues tengo más experiencia. Me ha gustado ver cómo, em, pues cómo les digo que se acerquen un poco más a sus hijos, a sus hijas, sin perder la autoridad de la confianza creo que puede ser tan poderosa como la autoridad del miedo. De acuerdo. Yo creo que ya para concluir, al final como muchas de las conversaciones que tenemos es un balance. Yo lo que siento es que
también volverse muy amigo y conozco muchos papás que de verdad se creen ahí sí de verdad adolescentes y que de verdad quieren ir a las mismas fiestas y todo como ya ese extremo creo que no es saludable, creo que ese extremo claramente no es el que habla, sino es el que representas todos los días, sino buscar un balance entre ser ese amigo, ese confidente, pero también saber que desde esa confianza puedo generar una autoridad, un respeto. Creo que ahí en el balance está el truco. Y nada, pues yo al final le agradezco mucho el tipo de papá que ha sido, el tipo uno 2 3 todos Sí, los sí, que ha sí. sido, porque al final pues eso nos ha traído acá. Y, y realmente yo sí, y lo digo muy contento y muy orgulloso de yo siempre he querido mucho la relación que tenemos y a todo el mundo se la restriego en la cara. O sea, de verdad, a todo el mundo le digo como, "No, es que la relación con mi papá es una chimba". Y siempre creo que lo voy a decir. Y ya con eso pues cerramos el capítulo de hoy. Muchas gracias por otra conversación, padre. Em, Prometemos ser más juiciosos subiendo los videos. Sé que algunos videos se han demorado en subir, pero seguiremos siendo juiciosos. Cosas de la vida que van pasando. Y pues que nos compartan, que nos den like, también que nos comenten qué otro tema quieren que hablemos. Nosotros hablamos realmente de todo. No se imaginan la cantidad de conversaciones en el día a día que tenemos. Y nada, muchas gracias, Pablo, por esta conversación. No, gracias a ti por generarla, por ayudarme en toda para que los que nos están viendo, Sebastián con su novia son los que hacen la producción, proproducción, postproducción de los podcasts y la verdad les agradezco un montón el trabajo que hacen porque no es sencillo y pues no, imagínate el agradecimiento que tengo yo por ti, por permitirme sentarme al lado tuyo, que me escuches, es un regalo enorme y haberme dado el privilegio de ser tu papá, gracias por elegirme, Ivo, y un abrazo para todos, gracias, comenten y compartan. No, no, fue un gusto ser tu karma. Adiós. Chao, chao.